Lo primero que vamos a hacer es cortar 4 partes de 12.5 centímetros de un PTR de 2,5 pulgadas en calibre 11. Para realizar estas marcas me ayudo con esta herramienta que solo es un PTR de pulgada al que le soldé una solera. Lo coloco por un corte y trazo la línea. Doy vuelta y hago lo mismo. Este PTR es de 2,5 pulgadas, así que tengo esta herramienta hecha con un PTR de 1,25 pulgadas. Lo coloco por un lado y trazo la línea. Lo coloco por el otro lado y hago lo mismo. En este caso me dejó una separación bastante pronunciada, pero como ya saben, coloco el clavo sobre la línea que tracé al principio y en medio de las otras dos. Por último, golpeo con el martillo y hago lo mismo en el otro corte. Ahora perforo sobre las marcas con broca de 9,64. Para centrar la perforación, coloco el PTR en la morsa y lo fijo apretando la misma. Ahora muevo la morsa para acercarme lo más que pueda a la perforación. Después bajo la broca y la giro en sentido contrario para que me centre la perforación. Después de eso, aprieto los tornillos que fijan la morsa a la base del taladro. Ahora perforo con broca de media y para no estar cambiando de broca hay que perforar todos los cañones con esta broca por uno de sus lados. Al terminar, cambio la broca por una de 3/8 y perforo todos los cañones por la marca que nos resta. Aquí tengo nuestro cañón ya perforado. Como pueden ver, aquí hay un hexágono y un círculo. Para marcar el hexágono usé un tornillo de media al que le coloqué una tuerca hasta el fondo de la rosca. Lo coloco en la perforación alineando las puntas del hexágono con la línea de perforación. Lo empujo hacia su izquierda y marco su perfil. Lo empujo hacia su derecha y marco también. Ahora empujo hacia el frente y marco. Después empujo hacia el fondo y marco. En la perforación de 3/8 coloco el pop-in y marco su circunferencia. Ahora desenrosco el pop-in y lo coloco sobre su marca. Con una prensa lo fijo a la mesa para que no se mueva al momento de puntearlo. Le coloco 4 puntos de manera que estén encontrados uno del otro. Ahora coloco el tornillo en la perforación de media. Lo fijo con una prensa, pero la dejo un poco floja. Ahora centro la tuerca en el hexágono marcado en el cañón y aprieto la prensa para fijar su posición. Le coloco 4 puntos como hicimos antes con el pop-in. Por último, aplico la soldadura. Ahora perforo con broca de 7/16, pero sin que esta toque la rosca del pop-in. Aquí, como pueden ver, queda perfecto. Aquí tengo un cold roll de pulgada de diámetro por 21 centímetros de largo. Por un lado tiene una perforación con rosca de 3/8 por pulgada de profundidad. Por el otro lado está rectificado. En nuestro cañón ubico la tuerca y el pop-in. Lo giro hacia mí fijándolo con una prensa para que no se mueva. Ahora punteamos el cold roll asegurándonos que esté bien sentado al cañón y bien centrado. Recuerden que el cold roll hay que llevarlo al torno para que le hagan la perforación y lo rectifiquen. Al estar rectificado no es necesario nivelarlo, con que esté bien sentado al cañón quedará como debe ser. Por último, aplico la soldadura. Aquí tengo nuestro cañón terminado. Después haremos otro, pero con la diferencia que el cold roll debe quedar por el lado contrario. Aquí tengo uno más, con la diferencia que este debe llevar un cold roll por cada lado. Aquí tengo un PTR de 2 pulgadas por 66.5 centímetros de largo. Del corte a esta línea tenemos 8 centímetros. Después
Iremos marcando cada 3 centímetros hasta llegar a 8 líneas. Del corte a esta línea tenemos 55 centímetros. Una vez más, medimos del corte a la línea 63.5 centímetros. Ahora voy a marcar el centro como hago siempre, pero como no encontré mi herramienta, la improvisé con una prensa. Una vez tengo marcadas las 8 perforaciones, giro el PTR a la cara lateral, traslado las líneas y marco el centro. Después las traslado a la cara contraria y marco las perforaciones. Ahora taladro con broca de 964 todas las perforaciones. Aquí estoy perforando con broca de media las 8 marcas que tiene nuestro PTR. Ahora con brocasierra de pulgada y media taladro en las marcas de 55 centímetros. Por último, con brocasierra de 3/4 taladro en las marcas de 63.5 centímetros. En un MDF tracé una línea con la escuadra y después simplemente la extendí hasta el otro lado. Ahora coloco un PTR de 2 pulgadas asegurándome que esté bien alineado con este perfil del MDF y lo fijo con 2 prensas para asegurar su posición. Aquí estoy colocando nuestro PTR con las perforaciones de media hacia arriba, asegurándome que coincida con la línea en el MDF y que esté bien recargado al PTR que acabamos de prensar. Lo fijamos con 2 prensas para asegurar su posición. Aquí tengo un buje que se fabricó de cold roll de pulgada y media de diámetro. Este mide 10 centímetros de largo. Se le realizó una perforación al centro para cold roll de pulgada. Por un lado se le realizó un avellanado. Este mide 4 milímetros de profundidad y del corte interno hacia afuera mide 4 milímetros también. Lo coloco en la perforación de pulgada y media. Aquí tengo un PTR de 2 pulgadas por 1. Este mide 9.7 centímetros de largo. Lo coloco de esta manera para usarlo como separador y coloco uno más por el otro lado. En este caso me quedó un poquito flojo de este lado, así que voy a rebajar con el limatón en el otro lado para que se aleje la misma distancia y voy a usar una lámina calibre 26 para que el buje quede bien apretado. Esto hay que hacerlo rebajando de a poco y probar, y así sucesivamente hasta que nos quede justo a la medida. Ahora voy a colocar placa de 1/4 debajo del buje. Después le iré colocando láminas calibre 26 y rebajando donde haga falta, hasta lograr que me quede a la misma altura de los dos lados. En este lado tenemos el avellanado y de lo que es el corte del buje medimos 2 centímetros hacia el PTR. Por el otro lado es lo que nos quede.
Coloco un punto por la parte de arriba y uno más por el lado contrario a la misma altura. Coloco un punto por el lado de enfrente y uno más por el lado contrario a la misma altura. Ahora retiro las prensas y los separadores para colocar puntos contrarios a los que colocamos antes. Por último, aplico la soldadura. Aquí tengo una varilla roscada de 3/4. Le coloco una tuerca dejando libre la varilla de tal forma que solo pueda roscar una tuerca por el otro lado del PTR. Ahora marco el hexágono en el PTR como hicimos antes con los cañones. Coloco la varilla de abajo hacia arriba y le coloco su tuerca. La centramos en el hexágono y apretamos la tuerca de abajo. Por último, aplicamos la soldadura. Aquí estoy limpiando la soldadura con una carda. Les recomiendo usar gogles que sellen bien el contorno de su cara porque esta herramienta lanza pedazos de alambre que pueden dañar sus ojos. Aquí tengo nuestros dos PTRs terminados. En la parte de abajo le coloqué su tapa de solera. Como pueden ver, son partes contrarias. Este es el lado que está avellanado, me quedó a su derecha, y en este otro me quedó a su izquierda. Aquí tengo un PTR de 2 pulgadas por 58 centímetros. Del corte a esta línea tenemos 2.7 centímetros. De esta línea a la siguiente tenemos 10.3 centímetros. Del corte a esta línea tenemos 55 centímetros. Después marcamos al centro con el clavo de acero. Ahora perforo con broca de 9.64 en todas las marcas. Aquí estoy perforando con broca de 3/8 en las marcas de 2.7 y 10.3 centímetros. Ahora perforo con brocasierra de 1,5 pulgadas en la marca de 55. Aquí tengo prensado nuestro PTR a la plantilla. También tengo un buje de cold roll de 1,5 pulgadas de diámetro por 10 centímetros de largo. Al centro se le realizó una perforación para cold roll de pulgada. Del corte a 1 centímetro tiene una perforación roscada de 5/16. Por el otro corte es lo mismo. Y por el lado contrario tiene 2 perforaciones más. Para colocarlo usaré como separador placas de 0,5 pulgada y repetimos el proceso como en el buje anterior. Las perforaciones con rosca de 5/16 no cumplieron con la función que tenía planeada, así que no es necesario que las realicen. Así damos por terminada la primera parte de esta máquina dual. Gracias por darle like, suscribirte y no olvides compartir para que esta información llegue a más personas. Apóyame también dejándome un comentario y activando la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos videos. Nos vemos la próxima semana.